Hola chicos, Ciencias Naturales 61. La respiración pulmonar. Bueno, dice, la diferencia fundamental con el otro sistema, con el sistema de tráqueas, de tubitos, que hemos visto en el vídeo anterior, es la necesidad de un vehículo de transporte, un sistema de transporte, unas furgonetas, un tren, unos carruajes, que transporten el oxígeno desde el sitio donde se ha incorporado, que suelen ser donde están las superficies de intercambio de gases, ¿hasta dónde? Hasta las estufas que dan el calor. ¿Quiénes son? Las células. O sea, ya tenemos el oxígeno asumido en unas branquias, por ejemplo, pero ahora hay que llevarlo hasta cada una de las células del cuerpo. Necesitamos un sistema de transporte. Ese sistema de transporte es el sistema circulatorio. Según existan o no mecanismos de ventilación, y recuerda que ventilación significaba impulsión de aire a través de un conducto. Si tú tienes la habitación cerrada y abres una ventana, ¿estás ventilando? Hombre, sí. Habrá un poquito de aire que entre, otro poquito de aire que salga. Ahora, si quieres ventilar realmente y el aire coincide que viene de ese lado, abre la puerta para que salga y entonces el aire era así, más. Ahora estás ventilando bien. Si tienes ventanas a ambos lados de una habitación, y abres ambas, se produce la ventilación, el paso de aire. Yo ventilo. ¿Por qué? Porque meto aire y saco aire. Pero es que hay otros bichillos que no, que dejan la puerta abierta y el aire entra y sale como quiere, poquito. No tienen ventilación. Bueno, según haya mecanismos de ventilación, de insuflar, de forzar aire dentro y forzar aire fuera, lógicamente, se distinguen varios tipos de pulmones. Pulmones en función de la ventilación, es decir, del forzar aire a través. Uno, ¿cuál será? Pues el que no tiene mecanismos de ventilación, o sea, sin mecanismos de ventilación. Otro, pulmones de difusión. Los pulmones de difusión lo presentan algunos arácnidos, arañas y escorpiones, y algunos moluscos, como el caracol. Estos pulmones, sí, tienen pulmones, las arañas, perdonadme, he humedecido tanto la tiza, ahora está un poquillo más dura. Es que me voy a tener que comprar sería un higrómetro, medidor de la humedad, pero claro, la humedad en el interior de una materia. El higrómetro mide la humedad en el aire. Bueno, lo dejaré un poquito fuera de la caja que las humedece y así ella misma irá sacando humedad. Porque lo mismo, la coges y la rodeas de mucha humedad, pero la suelta también. Es el efecto del yeso de las paredes, que nos deja la humedad exacta que necesitamos nosotros. ¡Qué maravilla! Bueno, y ya estamos disgregándonos. Hablábamos de los que tienen pulmonar por difusión, que son los arácnidos, y en concreto el caracol. Algún molusco como el caracol. Arañas y el caracol. A ver qué pasa. Pues dice, no tienen mecanismos de ventilación. Es decir, tú no verás a un caracol que esté haciendo así. No, ni a una araña tampoco. Y el
orificio del aire, el agujerito del aire, está siempre abierto. Oye, ¿cómo no cierras la ventana nunca? Es que no hace falta. Hay establecimientos, granjas de animales y tal, que tienen la ventana siempre abierta. Una ventana no muy grande, pero siempre abierta. Oiga, ¿pasará el aire? Pues mire, unas veces pasará y otras no pasará, pero siempre está abierta. Consta de unas láminas en forma de libro, laminillas en forma de libro, que recuerdan también a las láminas que tienen los filtros de polvo, los filtros de los aspiradores, los filtros de los coches, que insuflan, eso sí, esos insuflan aire, lo hacen a pasar. Claro, las partículas de polvo se van quedando atrapadas, detenidas por los sucesivos pliegues. Pero aquí no. Aquí han dicho, para tener mucha superficie, oiga, ponga muchas láminas con un interespacio muy delgado. Y entonces podemos aumentar la superficie cientos de veces. Esto es lo que hacen también los nanotubos de carbono. Aumentan las superficies para darse en ellas las reacciones químicas que tengan que hacer por miles. Solo por la cantidad de huequecitos que tienen dentro. Bueno, pues estos señores, los de los pulmones de difusión, tienen estas láminas en forma de libro, inmersas, vamos a ponerlo así, un poquito a lo crío, inmersas en la sangre. En donde se realiza el intercambio de gases de la sangre a la membrana, y de la membrana, o bueno, de la telilla, de la lámina, que por ahí también habrá flujo sanguíneo. Muy delgadito, pero hay flujo sanguíneo. Entonces, de la sangre exterior a la sangre interior se comunica y traspasa el oxígeno hacia adentro y el dióxido de carbono hacia afuera. ¿Cómo? Por difusión. Se difunde. Son de poca eficacia. Pues la difusión, el traspaso que se comunica a través de esas membranas de las láminas, es muy escaso, muy poquito. Por eso se dan en animales de vida poco activa. Acabamos de descubrir por qué el caracol es tan lento. Claro, no tiene unos pulmones con ventilación. Y por qué las almejitas también van a su ritmo. Bueno, otro. Vejigas natatorias. Sí, de natación. Los peces que presentan vejigas natatorias, bueno, a veces han limpiado una sardina, un pez especial, lo encuentras así una bolita grande, llena de aire, blanquecina. Y te dice, mamá, ¿qué es esto? Esa es la vejiga natatoria, que le hace de flotador, al igual que un submarino. ¿Quiere subir? Hincha mucho la vejiga natatoria y el pez sube. ¿Quiere bajar? La estruja, se queda con menos aire, aumenta la densidad del cuerpo, y va para abajo. Vejiga natatoria. Pues mira qué cosas más curiosas hacen los peces. Tragan aire, sí, que va a la vejiga. Sacan la boquita un poco, tragan aire y va a la vejiga y lo guardan allí, en donde también en esa vejiga excretan gases. Les sirve para excretar gases. Como uno de ellos, principalmente, no hablaba aquí precisamente de gases digestivos, sino de gases producto ya de la combustión interna de sus células, que es el anhídrido carbónico. Es decir, en las vejigas lo cogen por la boca, la hinchan y ahí no pasa el oxígeno a las células, no, pero sí sirve para la segunda fase, es decir,
para cuando el gas anhídrido carbónico tiene que salir. Curioso. O sea, no sirve la vejiga natatoria para oxigenar el cuerpo, pero sí para que para que el anhídrido carbónico salga a la vejiga y al exterior. La vejiga natatoria, primitivamente, y se dice primitivamente es en los primeros ciclos de la evolución, es un órgano que deriva del esófago, del tubo, de la comida, por eso tragan. La presentan los peces óseos como órgano hidrostático, agua, estático, estabilidad en el agua. El submarino tiene un mecanismo hidrostático fabuloso, o sea que responde divinamente a la inmersión y a la emersión. Pues bueno, que significa mantenimiento de la flotación. Pero en algunos peces contiene bastante oxígeno, que en momentos de apuro, como por ejemplo que el agua que respiran por sus branquias tuviera muy poca concentración de oxígeno, y el pez, antes de asfixiarse por falta de oxígeno, cogen el oxígeno que hay aquí. O sea, solamente en momentos de apuro, momentos de hipoxia, hipo por debajo de y esta O que valdría para las dos, para el hipo y para el óxea. Es decir, oxigenación por debajo de. Cuando un enfermo sufre y apenas tiene respiración y esto, está sufriendo también de hipoxia. Pues entonces sí que puede coger oxígeno de la vejiga natatoria. Los peces, ojo, hay una especie de peces especiales, valga la redundancia, que son los peces dipnos, que algunos han visto en ellos nuestros primeros descendientes. Si la vida se originó en el agua, tuvo un momento que tuvo que salir. Y estos peces dipnos fueron los primeros atrevidos que se pusieron a tomar el sol y se iban olvidando cada vez más de meterse en el agua. Y fueron desarrollando una especie de pulmones. Vamos a ver cómo son los dipnos. Utilizan los pulmones como órganos respiratorios principales durante largos periodos fuera del agua, mientras se toman el vermut y mientras pues se ponen crema. Estos pulmones derivan o han salido del piso, del fondo de la faringe, que era toda esa cavidad del fondo de la boca, y no son homólogos o correspondientes, es decir, no se corresponden con la vejiga natatoria de otros peces, no tienen nada que ver. Esos pulmones no tienen nada de correspondencia con la vejiga natatoria de otros peces, son cosas diferentes. Esta salía del esófago y esta no, esta salía antes del piso de la faringe y son auténticos pulmones. Bueno, esos son los pulmones sin ventilación. Sin ventilación, difusión, vejiga natatoria, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora los con, es decir, los que ya tienen turbinas. ¿Qué es lo que hace una turbina, un turbo, en un coche? Pues lo que hace precisamente es eso: meter más aire y a más presión. Depende para qué. Normalmente para hacer una combustión más intensa, poder lograr más presión en el cilindro y que por lo tanto la explosión tenga también mayor capacidad mecánica en la explosión. Vejigas natatorias, pulmones de ventilación. O sea, con ventilación. Los pulmones de vertebrados terrestres, los que tienen columna vertebral, y terrestres, o sea, no marítimos. Aunque si entendemos las focas y los otros mamíferos, pues sí, son vertebrados. Supongo que habrá que meterlas aquí también.
siguen un ordenamiento evolutivo que va desde el pulmón alveolar, evoluciona, y hasta dónde van de algunos anfibios como el Proteus. Dice, en otros anfibios existen tabiques divisorios hasta los de las aves. O sea, con ventilación. Lo más rudimentario, lo más simple. Unialveolar, como el de Proteus, aunque en otros anfibios existen tabiques divisorios que los vamos a ver luego. O sea que ya no sería unialveolar en otros anfibios que no en el Proteus, que sería el típico unialveolar. En otros anfibios ya el alvéolo tiene divisiones, o sea, ya no sería uni, sería ya multialveolar. Estamos pasando pues del coche de un cilindro, vehículo de un cilindro, al vehículo de múltiples cilindros, por poner un ejemplo. A las aves y mamíferos, que también tienen, las aves y mamíferos que tienen lóbulos y alvéolos. Es decir, se observa la evolución hacia lo que llamaríamos alveolización, hacer alvéolos. Es decir, hacer unidades mínimas del traspaso del aire, del gas, al líquido, a la sangre. Que básicamente eso es lo que se da dentro del alvéolo. Te puedes imaginar un croquis. Un alvéolo sería pues como una uvita por donde entra una arteriola, es decir, un capilar arterial que trae sangre, y con una membrana que impida el retroceso, que también lo puede impedir la arteriola con esfínteres, como veremos, y también con ellos normalmente las arteriolas con esfínteres, y las vénulas o capilares venosos que recogen ya el resultado, estas lo hacen mediante válvulas antirretroceso. Bueno, a lo mejor te he estado dando la dirección contraria. Si entra el aire, sería que viene con oxígeno, y saldría por aquí oxigenada. Claro, pero la oxigenada, sí, lo digo bien, vuelve al corazón. Y si vuelve al corazón es vena. Ya no hay que mirar qué tipo de sangre. Lo de vena y arteria, recuerda que no es cuestión de la calidad de sangre que circula por ella. Que muchos libros dicen sangre arterial, y hay que suponerse que la sangre es roja y oxigenada, porque tiene mucho oxígeno. Sangre venosa, que es más oscura y no tiene apenas oxígeno. Pues no, no ese es el criterio. El criterio es la dirección de la sangre. Si va hacia el corazón, vea tú qué corazón. Si va hacia el corazón, es vena. Y si viene del corazón, es decir, sale de la patata, del corazón, hacia afuera, entonces es arteria. ¿Dónde vaya? Ya veremos eso más adelante. Es decir, se observa la evolución de la alveolización. Todo este proceso se llama alveolización. Se va alveolizando. Con el consiguiente aumento de superficie respiratoria. El hecho de hacerlo tan pequeño
es porque hace muchos. Y entonces su superficie, al estar multiplicada por múltiples alvéolos, queda multiplicada en realidad. O sea, van disminuyendo de tamaño, pero sin embargo, la superficie total es mayor. El aire pasa por el orificio de entrada, supongamos a nosotros, aunque estamos hablando aquí ahora de aves, etcétera, pasa la tráquea, de aquí a los bronquios, que pueden ser primarios, y luego puede haber primarios y secundarios, hasta otros más pequeños que ya entran dentro de la cavidad pulmonar, que entonces se llaman bronquiecitos. Oiga, no. Bueno, eso pero en latín. Y en latín sabes que hay que acabar en olo o en ulo o en ula. En este caso será bronquios, bronquiecitos por bronquiolos. Bronquiolos. Bronquios. Primarios los grandes, secundarios los más pequeños, y luego ya pasan a los bronquiolos. Y luego a los bronquiolos. Y de los bronquiolos a los conductos ya que se van aproximando a los alvéolos, que serían los conductos alveolares. Pero de aire, de aire. No de sangre. Que de sangre son los capilares. Los que meten y sacan sangre en el alvéolo son los capilares. Pero el que mete y saca por el mismo que entra, sale. O sea, de dirección única. No de dirección única, perdón. Es una calle donde en unos momentos los coches, los átomos de aire, bueno, las moléculas de aire, circularán hacia el interior para ejercer presión y meter el oxígeno en la membrana, y a continuación saldrán. ¿Quién hace esta fuerza? Esta fuerza la hacen los pulmones ventilados, con sus sistemas de ventilación, de insuflación, de hacer fuerza, con sus ventiladores. Y dice, y por fin a los alvéolos. Aquí, dentro del alvéolo, es donde únicamente se produce el intercambio de gases. Ya nos gustaría poder respirar por los brazos. Oye, el día que quisieras estar en la piscina boca abajo, pues mira, sacas los brazos un poquito así y estaría respirando. Pues no, no podemos intercambiar oxígeno más que en los alvéolos de los pulmones. Mecanismos de ventilación. Interesante ahora, Ya hemos visto que todo esto será por los mecanismos de ventilación. Vamos a algo así como los motores, ventiladores. Mecanismos de ventilación. Hay dos mecanismos de ventilación posibles. Una, aumentando y disminuyendo. Aumenta y disminuyendo la capacidad torácica, el tórax es la caja donde están los pulmones, mediante músculos torácicos, que son los que hacen que el tórax se ensanche y admita aire y se estreche y expulse el aire. Esos son los músculos torácicos, que son de dos tipos: músculos inspiratorios que ahuecan, que abren mis pulmones, y músculos expiratorios que estrujan los pulmones. De dos tipos: inspiratorios y expiratorios. Sin X, expirar sin X. Como lo hacen las aves, nosotros los mamíferos y la mayoría de los reptiles. La mayoría, o sea que habrá algunos que no. Segundo, o sea, esto ha sido lo primero. Aumentando y disminuyendo la capacidad torácica a base de músculos, musculatura. Son músculos que son semivoluntarios, es decir, que actúan aunque no quieras, o sea, cuando no lo piensas, pero los puedes hacer actuar a voluntad. Luego están impulsando el aire hacia los pulmones, no con músculos internos, sino
con un sistema muy curioso. Tú eres capaz de coger agua, la coges, la impulsas con la lengua, la empujas con la lengua, la deglutes hacia adentro, y luego ya el esófago, con los movimientos aquellos, se preocupaba de bajarlo, tanto si es agua como si es miga de pan duro, te lo va a hacer. Pues entonces está impulsando el aire hacia los pulmones por movimientos bucales de deglución. Sí, sí, los mismos que tragan el bolo alimenticio sirven para tragar aire. De hecho, si tú quieres, puedes tragar aire. Coges aire, te lo imaginas como una pelota de aire, y ahora lo tragas. Y has abierto voluntariamente la epiglotis para que, en vez de pasar por la vía respiratoria, pase hacia el estómago. Lo que haces cuando tomas mal la sopa, o tomas la sopa con cucharadas pequeñitas, y tú estás ahí. Claro, tragas un poquito de agua, un poquito de sopa y una burbujota de aire, y acabas con el estómago lleno, no de sopa, sino más bien de aire. Menos mal que se defiende, y de cuando ya hay una presión en el estómago te dice, majo, atento que te voy a abrir el píloro, y tú eructas. Has sacado el aire que te has tragado. Para no tragar aire, pues comer sin prisas, metiendo suficiente cantidad de líquido, y procurar que ese líquido ocupe el volumen de la boca, de forma que la lengua, al cogerlo, empuje el líquido y no empuje aire con ello. Dice, ¿es esto de tragar aire? ¿Quién te creerás que lo hace? Pues dice, es un método muy común en los anfibios, en la ranita, en la... me sale ahora, bueno, el sapo, por supuesto, esta que va por el agua, que es... joder, lo tengo en la punta de la lengua, ya me saldrá, que es de color negro, con manchas rojitas y amarillas, muy bonitas. Salamandra. La salamandra. Sigo. Y la salamanquesa, o dragoncillo de las paredes, también es un anfibio, aunque el pobre tocar el agua poco toca. Y por último, la aparición del diafragma, que es un músculo estriado, es decir, de fibras potentes, capaces de elongarse y acortarse como las del mismísimo bíceps. Lo que pasa es que tú ya no piensas en que hay un músculo que está continuamente, como si fuera haciendo así, clic, clac, clic, clac, como un fuelle, y al hacerlo estrecha una cavidad y la ensancha. Ese músculo se llama el diafragma. Lo hacemos también voluntariamente, pues por ejemplo, creo, en el acto del tosido. Es el diafragma el que le obligamos a hacer unas contracciones rápidas y secas para extraer aquello que nos molestase en los tubos. Este diafragma pues hace el primer método, el método de los músculos torácicos, lo hace este método, el método de los músculos torácicos, lo hace mucho más eficaz. Ojo, no hemos puesto el segundo método, que era el sistema de tragado, el sistema de deglución, de tragar el aire como quien traga bolitas. En la respiración por pulmones, atento, se plantea el mismo problema que en la respiración por tráqueas. Esto es, la aparición del espacio muerto. Ojo, te he dicho que por ese tubito que llegaba a cada alvéolo con el aire, entraba y salía. Otra cosa son los de líquidos, la arteria y la vena. Eso no, lo del aire. Entonces, aquí será
la aparición del espacio muerto, es decir, esa cantidad de aire, volumen de aire, que se queda en el camino, porque claro, el tubo siempre ha de estar lleno, no lo podemos exprimir para sacar todo el aire, y esa parte residual que se queda ahí es lo que supone el aire muerto, con lo que aire exterior renovado empujará, pero el primer aire que va a entrar en el alvéolo va a ser el aire que ya estaba ciertamente viciado, con menos capacidad de oxígeno, y solo habrá un porcentaje. Si aquí entra con un porcentaje del 20% de oxígeno, igual aquí, después de todo el recorrido alvéolo, bronquios, bronquiolos, etcétera, etcétera, llega hasta el tubito al alvéolo, con un porcentaje muy inferior, lo cual resta eficacia a la dilución y al traspaso de oxígeno a la célula, al alvéolo, el cual origina que el contenido del aire en contacto con las membranas respiratorias siempre sea más bajo que el que tiene la atmósfera. Este problema, las que inteligentes, queda reducido en las aves. ¿Te has fijado que las aves tienen mucha energía para el poco cuerpo que tienen? Cuando oyes decir que una golondrina de no sé qué es capaz de hacer 1000 kilómetros y se queda tan ancha, y que una paloma es capaz de ir a 500, me parece que era campeona del mundo que se vendió hace poco, que era de aquí, de un español, se la vendió a un chino, era capaz de hacer hasta 1000 kilómetros una mensajera. Y tú dices, ¿cómo tienen esa energía? Necesitan tener no solo alimento, energía, sino un motor de mezcla, de oxigenación, para quemar esas energías impresionante. Cuando quieren hacer mucha potencia en un horno, está claro, ¿quieres que tire más la estufa? Abre el tiro. ¿Qué significa abrir el tiro? Que entra más aire. Ella chupa, porque el aire caliente tira a salir para afuera y ella chupa. Tú abres y se incrementa la combustión. Baja la estufa que hace mucho calor, que se ha puesto al rojo, bájala. Solo con abrir y fuerzas la ventilación. Pero en hornos especiales, como pueden ser los de una cerámica, los mismísimos altos hornos, no se pueden fiar de que solo sea la aspiración de los gases la que chupe y haga el tiro. No. Entonces ponen que por unas toberas insuflan aire, meten aire a presión para que arda bien el carbón con las mezclas del oligisto y de la caliza, del alto horno. A ver, ¿dónde estaba yo? Sí. Dice el asunto de las aves, el invento de las aves. Dice, este problema del espacio muerto queda reducido en las aves, en las cuales los pulmones comunican con sacos aéreos. Vamos a imaginar aquí un croquis, un pulmón de ave. Ha entrado el oxígeno, pues el pulmón comunica con unas cavidades, que se llaman sacos aéreos. Aéreo significa llenos de aire. Ojo, y no tienen 2 ni 4, tienen muchas. Por todo el cuerpo, incluso en el cuello, como si fuera una almohadilla interna, tienen también sacos aéreos. Y no solo eso, los huesos más largos han dicho, ¿y por qué no puedo aprovechar la médula para meter aire? Sí, hombre, sí, ya todo. Venga, pues los huesos huecos llenos de aire también. O sea, ¿qué pasa? El aire de los pulmones, ya desarrollando ahí parte de su oficio, que es pasar oxígeno a la sangre, pero dice, no, este aire no lo expulses todavía, que vaya, que todavía tiene oxígeno, que vaya a los sacos aéreos a disminuir mi densidad y poder flotar mejor en el aire.
Dice, estos sacos aéreos no son superficies respiratorias. Ahí no hay intercambio de gases, solo almacén de lo que les llega de aire. Que antes ha pasado por los pulmones, recuérdalo. Pero permiten dos vías de flujo. Muy interesante. Verás. El aire, al inspirar, el ave pasa por los pulmones. De aquí a los sacos aéreos, que tiene más, por todo el cuerpo. Y después regresa por otros, o sea, vuelve, sí, por aquí. Pero al entrar, regresa por otros pasillos pulmonares. O sea, si el pulmón está lleno de pasillos y vericuetos, con sus respectivos alvéolos, bronquiolos, tiene unos de admisión y van a los alvéolos, pero de ahí van a los sacos. Y cuando vuelve este aire de los sacos, entra por otros vericuetos donde hay otros alvéolos que no habían chupado oxígeno a la entrada, pero lo van a chupar a la salida. Esto me recuerda esas modernas calderas de doble combustión, que salen los gases y los vuelven luego a utilizar los gases de salida para calentar y mejorar la combustión de los... Aquí no. O sea, no solo es mejorar, es seguir haciendo oxigenación. O sea, es una doble respiración. Respiración a la entrada, respiración a la salida. Oiga, ¿pero la salida desde dónde? Desde los sacos aéreos. Inteligentes, Inteligente la naturaleza. Probablemente el intercambio de gases que se hace entre la entrada y entre la salida es casi completo en cada ciclo de inspiración de la gallinita o del buitre y expiración. O sea, apuran el oxígeno de una forma increíble, ya que dicho intercambio será tanto en la inspiración como en la expiración. Maravilloso. La naturaleza nos desconcierta siempre con maravillas. Venga, nos quedamos para el siguiente, que va a ser el transporte del oxígeno difundido a través de una membrana. El milagrito de cuando el oxígeno es difundido a través de la membrana y acaba en la sangre, ahora viene el transporte, el viaje, camino de las estufas, de las células.